Luisa, hace casi 20 años que la oposición no gana una elección general al MAS. La misma oposición dice que esto es, entre otros factores fundamentales, sobre todo por la fragmentación. Y si vemos la historia reciente, es verdad, a veces más, a veces menos, pero siempre fragmentada la oposición. Mismo Samuel Doria Medina hace unas semanas dijo, vamos a ir en bloque. ¿Usted cree que es posible esto? Bueno, el 2019 hubo un fraude monumental, ¿no? Entonces ahí sí se logró, vamos a decir, vencer al movimiento al socialismo. Evo Morales tuvo que orquestar todo este fraude monumental porque si bien no hubo una unidad en los actores políticos de la oposición, sí hubo una unidad en torno al voto a quien sí podía ganarle al movimiento al socialismo. Entonces, creo que ahí hay que dejar esa parte zanjada. Y ahora obviamente nosotros, y desde Comunidad Ciudadana lo hemos manifestado, creemos firmemente en que es momento de llevar adelante la unidad. Creemos en eso y obviamente si no se logra concertar entre los actores políticos de la oposición, creo que la ciudadanía ha demostrado ser sabia y que el voto se va a concentrar en quien sí le pueda ganar al MAS. Pero va a ocurrir esta reunión, esta unión entre los opositores de cara al 2025. Bueno, hemos visto que públicamente se han estado dando ciertos acercamientos, ¿no? Entonces nosotros esperamos que eso pueda consolidarse y obviamente que sea en bien y en pro del conjunto de los bolivianos que vienen pidiendo la unidad. Antes del 2019, en las otras elecciones, antes del 2019, la oposición no pudo ganar elecciones nacionales. ¿Por qué cree que ha sido esto? Bueno, obviamente hubo un factor de hegemonía del MAS. Ahora estamos en un fin de ciclo, las circunstancias son totalmente diferentes. En su momento vimos que lamentablemente Evo Morales logró llegar a más del 60% de una elección, pero obviamente esto trajo una serie de acciones por parte del movimiento al socialismo en contra de la oposición. Estuvo la masacre del Hotel Las Américas, estuvo la represión de Chaparina, la gente que se terminó exiliando por la persecución. Entonces, obviamente ahí eso yo creo que generó una desestructuración de la oposición, generó miedo, generó obviamente una serie de elementos que han jugado un factor, vamos a decir, importante en lo que fueron las elecciones. Pero también, sin duda, creo que es un factor importante el que usted menciona de que hayan sido votos dispersos. Y esta fragmentación, porque echarle solo la culpa a la fragmentación de que una oposición no haya podido ganar elecciones en los últimos años, también es un poco echarle la culpa al empedrado, ¿no? ¿No será que la oposición no ha podido generar una propuesta de país que enamore al electorado nacional también? Bueno, yo creo que el 2019 se lo hizo, creo que hubo la demostración de aquello a través de la emisión del voto ciudadano. Obviamente en ese sentido, querida Raquel, yo creo que es importante recalcar el hecho de que la propuesta del 2019 fue recogida justamente de la ciudadanía. Nosotros desde Comunidad Ciudadana, por ejemplo, recorrimos, yo era, por ejemplo, coordinadora territorial en el departamento de Santa Cruz, recorrí las provincias, fuimos a distintos municipios, fuimos a todos los distritos de Santa Cruz y escuchamos las demandas colectivas de la gente que obviamente fueron plasmadas posterior a ello en un programa de gobierno y yo creo que ahora las posibilidades y el escenario está totalmente dado para generar una alternativa seria y real de cara a las próximas elecciones. En Bolivia pareciera que todo es una pelea constante últimamente, ¿no? Adentro del MAS, entre la oposición también en relación al centro. ¿Hay una forma real, viable hoy en día para unir las oposiciones del país, cree usted? Creo que sí hay una posibilidad real, nosotros tenemos la esperanza de que así suceda, obviamente porque acá hay un interés mayor, estamos en medio de una crisis económica, una debacle inminente, hay escasez de dólares, hay escasez de combustibles, hay un problema básico que acarrea la escasez de los dólares que es la importación, porque la mayoría de los productos en Bolivia son importados, pero vámonos a un ejemplo concreto.
los pacientes con diabetes no están encontrando insulinas en la farmacia. Yo el otro día tuve un resfriado, tuve que ir a 4 farmacias para poder encontrar el medicamento que necesitaba. O sea, cosas de la cotidianidad, es algo tan básico. Entonces yo creo que acá tiene que primar el bien mayor y tiene que primar obviamente el interés de resolver los problemas a la ciudadanía. Donde también hay peleas internas es entre los políticos de Santa Cruz. Quizás aquí hay como un centralismo, ¿no? Pensar en la política que ocurre en La Paz, pero en Santa Cruz también hay políticos enfrentados. La política tiene que tener voces fuertes, pero no le estamos dejando una buena imagen de la política al ciudadano finalmente, ¿no? Yo creo que ha primado tristemente la polarización, ¿no? El MAS se encargó desde el día 1 de polarizarnos entre bolivianos. Trata de enfrentarnos entre collas y cambas. Clarísimo es el ejemplo del discurso reciente del señor Arce diciendo que los cambitas estamos jugando sucio, tratando de deslindarse de responsabilidades, demostrando el odio que tiene para con una región del país. Y esto nuevamente vuelve a un escenario de polarización donde tratan de enfrentarnos a collas y cambas, al resto del país contra Santa Cruz, y entonces esto realmente muestra cuál es el interés real del gobierno, y es que es tener a los bolivianos enfrentados, cuando la realidad es que todos los bolivianos tenemos los mismos problemas en el sistema público de salud, en el sistema educativo, los mismos problemas de la escasez de los combustibles, los mismos problemas en la escasez de los dólares. Entonces, acá hay que buscar unir al conjunto de los bolivianos y salir de ese discurso de odio al que tanto nos ha buscado conducir el MAS, y obviamente no es solamente entre Oriente y Occidente esta polarización o esta disputa, es entre el campo y la ciudad, ahora se está dando entre cambas versus cambas, como lo estamos viendo, y es realmente preocupante porque quien termina siendo afectado con todas estas disputas es el ciudadano a pie. ¿Cómo es hacer política en Santa Cruz? A usted aquí en La Paz la conocen como, bueno, su papel en el hemiciclo, pero en Santa Cruz también es una figura política. ¿Qué significa hacer política en Santa Cruz de la Sierra? Bueno, he tenido la dicha del año pasado, esta gestión que está finalizando, ser segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, con lo cual impulsamos una actividad denominada La Vice en la Calle. Entonces estuvimos en bastante contacto directo con la gente. ¿Cuál era la finalidad? Nosotros nos apersonábamos a los distintos barrios de Santa Cruz, pero también hemos ido a Tarija, Cochabamba, acá mismo en La Paz. Hemos estado en distintas regiones y obviamente hemos recogido las demandas ciudadanas, pero particularmente en Santa Cruz existe obviamente la preocupación porque tenemos una alcaldía totalmente abandonada que nos saquea casi a diario. Tenemos una gobernación con un gobernador lamentablemente preso, con una gobernación que para este próximo año se le han recortado aún más los recursos económicos, motivo por el cual van a incrementar las falencias que se tiene, por ejemplo, en el sistema público de salud, en el caso particular en los hospitales de tercer nivel, y obviamente en Santa Cruz sí, creo que nos hemos sabido desarrollar, siempre estamos en contacto con los barrios, hemos ido a las provincias, hemos estado en la Chiquitanía, recientemente fuimos a Samaipata, entonces es muy bonito poder compartir con la gente. ¿Por qué no hay presidentes cambas desde hace más de 20 años? El último fue Banzer. ¿Qué pasa con los cruceños y los liderazgos? Poder generar un liderazgo nacional. Justamente volvemos también un poco a la pregunta anterior, y es el hecho de que han tratado de estigmatizarnos a los cambas, y yo debo decir que hacer política nacional como cruceña es difícil, ¿no? Porque acá hay embates de toda índole y de todo lugar. Es difícil tratar de representar cuando te dan huasca y palo. Santa Cruz ha sido víctima de represión desde el ingreso del movimiento al socialismo. Partamos caso del Hotel Las Américas, todos los exiliados que tuvimos, ahora un gobernador preso. Yo creo que esto también juega muy en contra. Obviamente debemos ser autocríticos ahora en relación a lo que viene a ser la
vamos a decir, disputa interna que se está viviendo en Santa Cruz con los roces de un lado y del otro de los distintos sectores políticos, pero creo también que hay una suerte de represión y persecución desde el centralismo a la cabeza del MAS para con los liderazgos cruceños. Hablando de esto que decía de la autocrítica, ¿no será también que eso que es fortaleza del liderazgo cruceño también es su debilidad? Digo, conectan con el electorado regional, pero este discurso no logra nacionalizarse. También puede haber una falta de lectura de los liderazgos cruceños, de lectura del país, me refiero. Bueno, yo creo que se ha ido avanzando en ese sentido a pesar de la estigmatización que ha tratado de generar el MAS en estos 20 años. Creo que se ha sabido articular, por ejemplo, el caso de los 21 días. Santa Cruz lideró, pero una muy fuerte coordinación con los liderazgos cívicos a nivel nacional. Creo que ahí tuvimos un rol preponderante. Creo, obviamente, que todavía debe mejorarse, vamos a decir, la conexión con el resto de los departamentos. Sin embargo, creo que se está avanzando en ese sentido. Particularmente, a mí me gusta coincidir, conversar y tratar con gente de otras regiones del país, y por eso es que esta actividad que le mencionaba, la Visa en la Calle, no solamente se desarrolló en Santa Cruz, sino que también estuvimos en otras regiones, porque es importante conectar con las distintas realidades de la gente.